Y yo te voy a demostrar que hasta un currante digamos, normal, paga un montón de impuestos, muchísimo más de lo que te puedes imaginar. Y si la gente fuese consciente, ante cada propuesta de aumento de gasto público pondría el grito en el cielo. Mira, si tú eres autónomo, esto te va a ser muy conocido. ¿Y cuál es el tema? Si tú eres autónomo, para empezar, todos los meses te entra un recibo de la Seguridad Social por la cuota de autónomos, que es como mínimo de 289 euros por mes. Pero además, si eres autónomo, tienes que presentar cada trimestre tu declaración de IRPF, que es otro recibo, y una liquidación trimestral también por el IVA. Si bien es verdad que el IVA lo paga el consumidor, en la práctica, el autónomo tiene que ingresar la parte, digamos, la diferencia entre el IVA que cobró y el IVA que pagó. Por lo tanto, un autónomo recibe a lo largo del año 20 recibos del gobierno, 12 de la Seguridad Social que le cobran la cuota de autónomos, 4 de IRPF y otros 4 por IVA, 20 recibos. Bien. Pero no solo eso, el autónomo también sabe del peso burocrático del gobierno porque tiene que presentar las autoliquidaciones. Por ejemplo, la liquidación hay 42 autoliquidaciones en total, cosa que ya me parece una enormidad, pero como mínimo tienes que presentar todos los años una declaración informativa del IVA, otra de retenciones e ingresos a cuenta, otra de operaciones con terceros, porque si tú tienes un proveedor o un cliente del cual cobras o pagas más de 3.000 euros por año, que imagínate, un autónomo que tenga cierta actividad, claro que los tiene, varios, tienes que hacer otra presentación. Además de, por supuesto, la declaración anual del IRPF. Ahora, ¿qué pasa? Imagínate alguien que trabaja en relación de dependencia. Tú trabajas en relación de dependencia y el gobierno no te gira nunca ningún recibo. ¿Por qué? Porque lo que tú pagas, lo que te descuentan a ti de la Seguridad Social o lo que te descuentan por IRPF, directamente tu empleador te las quita del salario y lo paga él. Entonces tú recibes el salario en términos netos. Pero es peor la cosa, porque una vez por año el asalariado sí tiene que presentar su declaración de IRPF. Y entonces, ¿qué pasa? Como lo normal es que la declaración de IRPF te debe devolver, porque el sistema está hecho para que te dé devolver. Y entonces, tú fíjate esta situación, que quien trabaja en relación de dependencia, que son como 15 millones de personas, más de 15 millones de personas, no solo no reciben ningún recibo del gobierno, sino que una vez por año reciben un ingreso del gobierno, que es todo lo que Hacienda te había retenido en exceso. Entonces, te lo repito para que te quede claro. El autónomo tiene como mínimo 20 recibos por año y además presentar las declaraciones informativas. El que está en relación de dependencia no recibe ningún recibo y sí recibe un ingreso por año que es la devolución del IRPF. Y solo tiene que presentar la declaración de IRPF una vez por año. Entonces, desde el punto de vista práctico, tú dices, che, está muy bien este sistema, la verdad, es muy bueno porque los asalariados no tienen que hacer prácticamente nada. Pero desde el punto de vista económico y social, es extremadamente dañino. ¿Por qué? Porque este sistema evita, y yo creo que lo hace a propósito, que sepas cuánto pagas por alimentar al monstruo estatal que tenemos encima. Entonces, lo que desde un punto de vista se puede ver como algo funcional, en realidad es un mecanismo de ocultación de información. Te están ocultando lo que te quitan, claro, para que no montes el pollo, y es lo lógico. Te doy un ejemplo práctico muy claro. Imagínate una persona, para simplificar, soltera y sin hijos, porque si no eso te cambia las retenciones, que tiene un salario de 1.400 euros por mes.
un salario bruto. Vamos a coincidir que no estamos hablando de un millonario, 1.400 euros por mes. Bien. A esa persona le retienen de IRPF un 24%. Y además un 6 y pico por ciento por cotizaciones sociales. O sea, ya de mano, todos los meses le quitan el 30%, un poco más del 30% de su salario. Por lo tanto, esos 1.400 euros le quitan más de 400 y recibe en su cuenta unos 975. Bien. Como el mínimo exento, el mínimo personal y familiar es de 5.550 euros y además las rentas de menos de 12.450 euros no pagan, esta persona del ejemplo, que durante todo el año estuvieron reteniéndole 24% de IRPF, la realidad es que le van a devolver casi todo. Y entonces, cuando vea que le estén ingresando miles de euros en su cuenta, dirán: fantástico, el gobierno me devuelve miles de euros, entonces, ¿cómo va a tener sensación de que está pagando gasto público? ¿Cómo va a tener sensación de que el gasto público lo están pagando otros y no él? Es lo lógico. Por eso te digo que el sistema está hecho para engañarte. Lo primero que esa persona no está teniendo en cuenta es que el empleador cada mes estuvo ingresando como mínimo el 31% de todos los salarios que pagó. Entonces, tú dirás, bueno, no importa porque ese 31% lo pone el asalariado, lo pone el empleador, lo pone la empresa, así que eso no tiene nada que ver. Y eso es un error total. Si tú algún día tienes que contratar a una persona para trabajar, lo que vas a tener en cuenta es el salario que le vas a tener que pagar y todos los impuestos y costes laborales. Entonces, si la producción que es capaz de hacer esa persona vale más de todo lo que le tienes que pagar, incluyendo todos los impuestos, lo vas a contratar. Y si no, no lo vas a contratar, porque nadie contrata a una persona para perder. Entonces, por eso en realidad, todo lo que se llaman conquistas sociales las paga el propio trabajador con un menor salario de bolsillo. Porque la empresa no puede pagar, aunque quiera, no puede pagar más de lo que el trabajador produce, porque si paga más, la empresa quiebra y el trabajador se queda sin empleo directamente. Entonces, es el ABC de la economía que el empresario no puede pagar más de lo que el trabajador produce. Por lo tanto, todos los costes laborales salen del trabajo del trabajador. Entonces, ese 31% que paga el empleador como cotizaciones sociales de la empresa, le ponen ese nombre porque los que hicieron la ley eran unos demagogos, pero en la realidad la está pagando el asalariado. Solo por eso, solo por ese 31%, esta persona del ejemplo que cobra 1.400 euros por mes, paga más de 6.000 euros por año de impuestos, solo por este concepto. Supongamos que esa persona cobra, de lo que cobra, alrededor de un 80% lo gasta y el otro lo ahorra. Entonces, todo lo que compra tiene IVA. Entonces, por ese IVA de gastar el 80% de su salario, va a pagar como mínimo otros 2.000 y pico de euros más por año. Entonces, tú fíjate cómo es esto. Una persona de 1.400 que cobra 1.400 euros por mes, aunque le devuelvan todo lo retenido por IRPF, aunque le devuelvan todo, esa persona está pagando como mínimo 8.200 euros por año. 8.200 euros por año de impuestos. Son casi 6 nóminas. Solo teniendo en cuenta las cotizaciones sociales del empleador y el IVA. Si tiene un coche, va a pagar además la viñeta. Bueno, además del impuesto de electricidad, si contrata un seguro, tiene que pagar el impuesto a las pólizas de seguro, etcétera. Por eso, como mínimorum, está pagando
8.200 euros por mes. ¿Tú crees que un currante que cobra 1.400 euros por mes es consciente de que está pagando más de 8.000 euros por año de impuestos? Desde luego que no. Y como no lo sabe y el ciudadano medio está engañado de lo que paga, es que pide al gobierno nuevas prestaciones. Y por eso hay una permanente presión de la gente pidiendo más gasto público. Si tú prendes el telediario cualquier día, la gente dice, hay que dar una ayuda. Y eso al final empeora la situación, porque es tirar piedras sobre el propio tejado. Es como si tú llevas una mochila y vas caminando y tú mismo vas cogiendo piedras y te las pones en la mochila y cada vez te pesa más. Entonces, lo que te quiero decir es que el sistema de retenciones que hay es autodestructivo. ¿Y quién gana con este sistema autodestructivo? Únicamente ganan los políticos y los vividores de lo público. Entonces, ¿qué se podría hacer? Lo que habría que hacer, un primer paso, sería que los empleadores pagaran los salarios en términos brutos y que entonces la Seguridad Social le pase un recibo a todos los asalariados para cobrarle las cotizaciones sociales y que Hacienda le pase otro recibo por las retenciones de IRPF. Entonces tú ya vas a ver que si todos los asalariados reciben todos los meses 2 recibos de la seguridad, uno de la Seguridad Social y otro de Hacienda, van a empezar a decir, bueno, esto del gasto público, y van a tener otro cuidado. Entonces, si se hiciera ese cambio mínimo, que sería un poco más burocrático, sí, porque habría que pasar más recibos, digamos, para los bancos sería una actividad adicional, pero bueno, los bancos también cobran por los recibos que pasan, así que para ello mejor. La gente se daría cuenta que la demagogia y la gestión inepta de la cosa pública tienen un impacto directo en su cuenta corriente. Y entonces el cuento de que el gasto público lo pagan los ricos sería más difícil de colar. Entonces, el sistema está pensado para engañarte y ocultarte los impuestos que pagas. Y lo primero que tendríamos que exigir es transparencia. Esa que habla tanto el gobierno de transparencia. Bueno, ¿quieres ser transparente? Hagamos una cosa. Págueme el salario en bruto y luego que la Seguridad Social me gire el recibo y otro recibo de Hacienda. Y entonces ahí vamos a ser transparentes para todos.